Aloha, bueno, bienvenido una vez más al canal. Les recuerdo entonces que en este canal estamos estudiando todo tipo de estrategias que tiene que ver, ¿ves? Para trabajar en Quotex, opciones binarias y todo tipo de plataformas. Así que si están interesados pueden pasarse ahí y ver los otros vídeos que tengo tengo ya muchos, por cierto, tengo varios. Y bueno, tenemos una nueva estrategia el día de hoy, así que para seguirme motivando, les gustaría que me dejaran un me gusta ahí, que se suscriban, que por cierto se pasen ahí entonces en mi canal en Telegram para que aprendan muchísimo más. Así que empezamos. Ok amigos, les recuerdo pues que hoy es nuestro día libre, por eso esperaremos en los pares de divisa OTC, así como escuchan bien. Dichos pares de divisa generados por la plataforma pues del corredor también pueden ser pares de divisa registrados durante un periodo de tiempo determinado. Ahora bien, recuerden que si el uso pues, de indicadores también es perfectamente susceptible al análisis técnico, como siempre les digo, y es bastante pues, aceptable. Por eso hoy usaremos una estrategia basada en el análisis técnico, y para ayudar al análisis técnico usaremos el indicador de parabólico SAR, es el que vamos a estudiar hoy. Y bueno, él nos dirá entonces los puntos de evolución y también el movimiento continuo del precio. Intentaremos buscar hoy momentos de trabajo, intentaremos en ellos ganar. Así que les recomiendo ver este video hasta el final. Quizás les guste este método de esta estrategia y puedan emplearlo para su propio conocimiento, su propio beneficio. Así que bueno, ya tengo yo aquí conectado dicho indicador. Todas las configuraciones están de forma predeterminada. Como pueden ver, se ven como puntos amarillos en la parte superior e inferior de nuestro gráfico. Y la señal de este indicador es el momento en el que, por ejemplo, se empiezan a formar puntos amarillos en la parte inferior de nuestro gráfico. Esta situación nos dice pues, que en un futuro próximo el precio subirá, y en una situación como esta podríamos abrir una operación al aumento. También cuando los puntos comienzan a acercarse directamente a las velas mismas, entonces esta situación nos dice pues, que pronto comenzará a aparecer el punto pues, en la parte superior de nuestro gráfico, lo que a su vez también indica que el precio bajará. Y por ejemplo, durante tendencias alcistas es mejor esperar los puntos en la parte inferior de nuestro gráfico y abrir B de la misma manera. Así que es decir, esperar que los puntos estén en la parte superior de nuestro gráfico. También cuando los puntos comiencen a formarse con una mayor distancia entre sí, esta situación nos dirá que están sucediendo un buen movimiento dirigido. Por supuesto, tampoco debemos olvidarnos de los niveles de soporte y resistencia, como siempre les digo, y solo una combinación competente del análisis técnico e indicadores no dará buenos resultados. Así que también quiero advertirles pues, que de inmediato que este indicador tiene, como cualquier otro indicador, pues tiene errores. Por ejemplo, cuando el precio se mueve en la zona de comercio o se produce un retroceso. Además, en algunas situaciones se puede actuar con anticipación, es decir, que no hay que esperar pues, que la señal de indicador, ya que el indicador reacciona tarde. Así que vemos una situación comercial que conocemos y entendemos. Podemos que en un futuro cercano el precio se moverá en la dirección que necesitamos, pero el indicador aún no ha dado la señal. Así que podemos pues visualmente, sabemos que en el futuro próximo va a suceder, sabemos lo que va a suceder. Entonces en las situaciones podemos abrir una operación pues relacionada con la decisión que tomada pues sin esperar la señal del indicador. Y bueno amigos, vamos a empezar entonces. Pienso que hoy veremos diferentes situaciones aquí en el mercado y podremos ver cómo trabaja, pues podremos ver cómo trabaja con ayuda de este indicador. Así que vamos a ver pues cómo nos va. Ok amigos, aquí vemos que hubo una tendencia saliente segura y buena. También hay un nivel de resistencia en la parte superior. Desde el nivel un retroceso. Después de un tiempo el precio se da la vuelta y está subiendo de nuevo. Es importante que los precios mínimos se están convirtiendo en precios más altos con un excelente potencial alcista. Al mismo tiempo ya comienzan a formarse puntos amarillos debajo del gráfico aquí. Esto significa que en un futuro próximo el precio subirá. Abrimos una operación durante 2 minutos al aumento con una mayor probabilidad pues, de que el precio continúe moviéndose hacia el nivel, y es muy posible que se rompa. Así que, o al menos pues haya un pequeño movimiento hacia arriba, hacia el nivel. En este movimiento en particular intentaremos ganar dinero, así que esperemos para ver cómo nos va. Bueno amigos, como pueden ver, el precio de hecho después de un ligero retroceso hacia abajo continuó subiendo. También de este nivel se rompió y tenemos una gran ventaja. Así que además del precio tiene un excelente potencial al aumento. Este indicador a su vez pues, nos indicó un buen punto de entrada. Así que todo salió perfectamente, un buen comienzo podemos decir, si vamos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí también tenemos un nivel de resistencia. También vemos que en este momento el precio se ha acercado a nuestro nivel por tercera vez durante un tiempo bastante corto. También ha habido un ligero retroceso hacia abajo, pero al mismo tiempo el precio tiene un excelente potencial de aumento, y hay una cierta compresión en nuestro nivel
Así que propongo pues abrir una operación durante 2 minutos al aumento. Además los precios mínimos aumentan y el potencial general pues del precio va en aumento. Al mismo tiempo también se forman puntos amarillos debajo del gráfico, esto significa que en un futuro próximo pues el precio subirá. Creo que 2 minutos aquí también pues serán suficientes, incluso teniendo en cuenta cualquier posible operación o retroceso a la baja. Entonces amigos, esperemos pues hasta el final de nuestra operación. Muy bien amigos, como pueden ver entonces el precio aquí realmente continuó subiendo, además de este nivel se rompió y obtuvimos ganancias. Una situación funciona muy bien, esta situación, el indicador volvió a estar en lo correcto, todo está yendo bien, sigamos. Aquí tenemos un nivel de resistencia, también vemos que hay movimiento ascendente bueno y confiado, seguramente el precio se acercará al nivel. Además, debajo del gráfico se forman puntos amarillos aquí, abriremos una operación durante 2 minutos al aumento. Creo que en un futuro próximo el precio seguirá subiendo hacia el nivel, ya que el precio tiene un excelente potencial de aumento. Pero en 2 minutos también, con un margen pues, teniendo en cuenta posible operación de retroceso a la baja. Así que esperemos pues, hasta que finalice nuestra transacción. Bueno amigos, podemos ver que el precio entonces sigue subiendo, además este nivel se rompió, aquí tenemos una hermosa y segura ganancia, el precio tiene un excelente potencial de aumento y el indicador volvió a estar en lo correcto, así que todo va bien, sigamos observando la siguiente situación aquí en el mercado. Ok, aquí vemos que hubo una tendencia saliente buena y segura, hubo un retroceso desde el nivel y desde el retroceso se ha acercado nuevamente a nuestro nivel, ¿ves? Se produce una cierta compresión aquí, ¿ves? Además se forman puntos amarillos debajo del gráfico. Aquí veremos una operación de 1 minuto al aumento. Creo que este nivel se superará en el futuro próximo, ya que el precio pues tiene un excelente potencial de crecimiento. Creo que caeremos en el mero movimiento impulsivo del precio hacia arriba y en la misma ruptura del nivel, así que esperemos pues el resultado, a ver cómo nos va. Genial amigos, genial, ¿ves? Este nivel se ha superado, tenemos ganancias y el indicador pues nos subió un buen punto de entrada, todo va bien. Sigamos observando pues la siguiente situación aquí en el mercado. Aquí tenemos un nivel de soporte, también vemos que un retroceso hacia arriba desde el nivel y después de la reversión el precio se revirtió nuevamente y avanza con confianza en este nivel. Además comienzan a formarse puntos amarillos encima del gráfico y el precio tiene un excelente potencial aquí a la baja, así que aquí veremos una operación durante 2 minutos a la baja. Creo que en un futuro próximo pues, el precio seguirá moviéndose ese nivel. 2 minutos también pues con un margen teniendo en cuenta posibles operaciones, así que esperemos hasta que termine pues la operación. Muy bien amigos, muy bien, el precio entró en la zona de comercio, se desaceleró con la salida pues y aún así logramos cerrar nuestra operación con ganancia. 2 minutos de esta situación fueron suficientes, así que sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí vemos el nivel de soporte, también vemos que después de tocar el nivel hubo un retroceso hacia arriba y después del retroceso pues el precio giró y nuevamente bajó. Así que además al mismo tiempo los principales precios se vuelven máximos inferiores al potencial, ¿ves? A la baja. Creo que en el futuro próximo el precio seguirá su movimiento hacia el nivel. También en tal situación trabajaremos pues con anticipación. Por ahora no tenemos señales aquí desde el indicador, pero probablemente suceda pues aquí en el futuro próximo. Además la situación comercial en conjunto nos dice pues que en un futuro próximo el precio seguirá moviéndose hacia el nivel. Así que bueno, solo nos queda esperar. Excelente amigo, excelente, como pueden ver el precio realmente continuó bajando y el nivel se rompió. Aquí también estamos obteniendo ganancias y también como pueden ver el indicador también comenzaron a formarse puntos amarillos. Por cierto, el precio continuó moviéndose confiado hacia abajo. En situaciones como esta podemos trabajar con anticipación, como les había dicho antes. Entonces amigos, sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí vemos que una tendencia bajista bastante segura. Después de tocar el nivel de soporte hubo un retroceso hacia arriba y después de la zona de comercio el precio se da la vuelta y está bajando nuevamente. En esta situación abriremos pues una operación durante 2 minutos a la baja. El precio tiene un excelente potencial a la disminución y es probable que se mueva al nivel. En el gráfico se forman puntos amarillos, esto significa que en el futuro próximo el precio bajará. Precisamente en este movimiento intentaremos ganar dinero con ustedes. Creo pues que 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta posibles negociaciones, así que esperemos el resultado, a ver cómo nos va.
Muy bien, amigo, ve, el precio siguió bajando, obtuvimos ganancias. En esta situación todo funcionó muy bien, así que el indicador ya está en lo correcto, todo está yendo bien, sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia, también vemos que el precio se ha acercado a nuestro nivel por segunda vez y después de tocar un retroceso hacia abajo. Aquí abriremos una operación durante 2 minutos, el aumento. Creo que en un futuro próximo el precio seguirá subiendo y el indicador también pues confirma pues nuestro punto de entrada. También es posible que se supere este nivel, ya que el precio tiene un excelente potencial de aumento. Creo que 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta pues todo tipo de comercio que pueda suceder. Y justo en este momento el precio ya está empezando a superar nuestro nivel, entonces esperemos los resultados. Excelente, amigo, excelente. ¿Ves? Se ha roto el nivel, tomamos mucha ventaja aquí. Además el indicador volvió a estar en lo correcto, sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí vemos pues el nivel de soporte. Sugiero abrir inmediatamente una operación a la baja durante 2 minutos, ya que el precio ya está pues empezando a superar el nivel. Creo que ustedes y yo caeremos en el mero movimiento impulsivo hacia abajo, ¿ves? Y en la mera ruptura del nivel. En este mismo momento el precio con seguridad se mueve hacia abajo con una buena vela roja. También el gráfico pues se forman puntos aquí amarillos y esto significa que en un futuro próximo el precio bajará. Así que además el precio tiene un excelente potencial a la baja, así que esperemos para ver cómo nos va, si esperemos los resultados. Excelente, excelente, nada mal. El precio realmente rompió este nivel, obtenemos ganancias y hemos tenido tiempo pues, para trabajar con usted en este mismo momento impulsivo. Además el indicador nuevamente resultó estar en lo correcto. Y bueno, hemos llegado hasta el final de este video, espero que les haya gustado. Por cierto, les recuerdo, vamos a hacer un resumen general que para trabajar con este tipo de estrategias siempre hay que tener en cuenta también, como siempre les digo, hay que tener análisis técnico, siempre hay que hacerlo, porque sin eso cualquier tipo de estrategia que empleemos siempre hay un error, ¿me entienden? Cualquier tipo de estrategia, por eso tenemos que tener en cuenta todo, los análisis técnicos, el movimiento del precio en el mercado, así que todo va a depender de ustedes, toda la práctica, no se desesperen, que así pasé yo también, ¿ves? Así pasé yo, así que ustedes me dicen. Bueno, les recuerdo entonces en mi canal en Telegram que todo aquello que me escriba la palabra privado, así como lo escuchan bien, privado, los estoy enviando a mi otro canal privado donde les estoy enseñando muchísimo más, por cierto, y les estoy dando señales también ahí, así que pásense, suscríbanse, les recuerdo, den un me gusta ahí y nos vemos en la próxima.